tengan todos un cordial saludo. Este podcast que lo titulamos como Entre escobas y cadenas de la casa de brujas al siglo XXI, ¿verdad? Hoy vamos a hablar sobre temas relacionados hacia la mujer, de parte junto con la compañera Corema Castilla, Hola. Eider Quinto Buenas. y finalmente y Yancely Ramírez. Y finalmente mi persona, David Serpa, ¿verdad? Entonces, como que para darle Hola, enfoque a este podcast, hablaremos, cuando nos referimos a la terminología bruja, ¿a qué nos referimos? ¿O qué tipo de señalamiento estamos realizando hacia las mujeres? ¿Qué dicen ustedes? Bueno, principalmente eh, en la Edad Media, tomando un poco la moderna, se consideraba que las mujeres brujas eran aquellas que como que se salían del sistema, como que eran aquellas que se podían ver como que mujeres solas o mujeres que estaban viudas o mujeres que tenían sus propios ingresos económicos. Es decir, mujeres que como que desafiaban la, la jerarquía. Porque antes las mujeres tenían roles definidos, como que ser esposa o ser madres, tenían una religión, tenían formas de expresarse. Entonces cuando ellas no cumplían con esto, estaban desafiando como que a la sociedad y a la política que regían en ese momento, que estaba relacionada con los hombres, y entonces pues se realizaban prácticas como para silenciarlas. prácticamente ya estamos hablando como de que tenemos un género dominante y otro subordinado, ¿no? Exactamente. Exactamente. ¿No? Y para aclarar también de que no solo era como seguir un rol en el cual, pues un rol de género, sino también de que aquellas mujeres que practicaban, ¿cómo decirlo? Eran como mujeres también que practicaban la agricultura, el cuidado y transmisiones de saberes y también de la medicina popular. Eso, ese texto, pues lo que estás hablando va de la mano con lo escrito por Lidia Falco en 1969, ¿sí o qué? Que hablaba sobre el auge de cuando el auge del cristianismo y la consolidación de religiones patriarcales, que decían que este conocimiento se interpretaba como magia oscura y amenaza, ¿sí o qué? Que ahí entra también la parte de curandería y sacerdotismo, o conocimientos místicos, ¿ok? ¿Cierto? Sí. Sí, así es. Eh, También como indica Federici, las mujeres generalmente, las cuales eran acusadas, eh, tendían a ser pobres, ancianas, o inclusive aquellas que practicaban la medicina tradicional, porque generalmente se veían como más allá de ser simples mujeres, se consideraba como aquella persona, bueno, no aquella persona, sino solamente referente a la mujer, que tenía más conocimiento que cualquier otro, bueno, que se salía más que de su propio rol. Eh, Bueno, entonces eh, también se puede tener en cuenta ahí lo que se mencionaba en el texto de Gail Rubin, donde se hablaba sobre los sexos, sobre el sexo género, que básicamente era como que la biología se transformaba en reglas y en jerarquías sociales. Entonces, en este caso se estaría viendo que tanto hombres como mujeres tienen roles ya marcados o definidos. Entonces, no solamente como que la mujer tiene el rol de ser madre o roles domésticos, sino que los hombres también se ven afectados con esta terminología o con este concepto, porque entonces ya se tendría que ver a los hombres como que son los que proveen o como que tienen que tener ciertas actitudes, porque si no son considerados afeminados, como que no pueden llorar o no pueden mostrarse frágiles en la sociedad. ok.
ahí entra como ya una discusión que podríamos pues empezar a mirar opiniones de ustedes como hombres. Eh, ¿Cómo ven no solo como eso, pues cómo ven esos roles de género en la actualidad? Obviamente ya que se trata o en varios de estos movimientos se trata de que ustedes también participen, o sea, la idea no es solo la mujer, sino también ustedes como tal, porque si también queremos como desligar o redefinir el rol de la mujer, la idea también es como volver a redefinir el rol del hombre. El hombre tampoco debería de limitarse o impedirse de hacer ciertas cosas, de hacer ciertas prácticas solo porque este ya está condicionado a un sistema que le impone ser lo que llamamos ser hombre. Si me hago entender, muchachos. Sí, ¿Cómo sí. Claro, lo ven? O sea, Sí, ¿qué claro. piensan ustedes como tal? pues Yo, sí, compañero. hágale, compañero, hágale. Alicia, yo personalmente considero que es algo muy importante, ya que generalmente sé que de pronto hay algunos hombres que pensarán que deben de comportarse de cierta forma, ser el hombre varonil que debe proveer en la casa, que debe estar al mando, no debes demostrar emociones, siempre debes de seguir adelante independientemente que esté ocurriendo emocionalmente dentro de usted, sino considero que cuando nosotros desligamos aquellos actos que nos definen, ya sea en este caso pues de géneros, ya nosotros aceptamos que tenemos emociones, que tenemos sentimientos, que podemos ser más que hombres o varoniles, eh, también podemos ser buenos amantes, ser queridos, aceptar nuestras emociones, aceptar que podemos llorar y podernos sentirnos bien con lo que somos. ¿Y cree que dejan de sentirse hombres al realizar este tipo de actividades o de no hacer, o bueno, de no hacer lo que les imponen a ustedes como tal esta sociedad para ser aquello que llamamos hombres? Y sí, también Considero que eso nos hace un poco más libres, re- nos anula esa creencia de tener que ser hombres y comportarnos de cierta manera, a nosotros aceptarnos tal cual y como somos, que si no soy capaz de hacer algo sencillamente que se considera un rol masculino, no lo puedo hacer y está bien, porque son mis emociones y no me siento con la capacidad de pronto de hacerlo, porque no me siento bien y no considero que eso me defina a mí como ser. ok. Y de pronto sienten que actualmente como el redefinir esos conceptos eh, les sentaría bien o preferirían seguir con los roles que están marcados. Pues de Yo mi parte, considero que sí, señor, compañero. no, hágale, porque ya tú, para que sigas. O sea, yo considero que más que ser un hombre o de pronto ser mujer, está el ser, ¿sí? Yo quién soy y cómo me identifico y lo que yo, cómo me voy a sentir yo estando en sociedad o estando solo. Si retiramos todas esas facetas y de pronto todas esas doctrinas que nos marcan, yo podría de pronto sentirme más libre, más yo. Considero que es más importante ser un ser humano más que de pronto yo tener que cumplir un rol el cual de pronto no me siento cómodo haciendo esas prácticas, y sentirme un poco más libre y liviano de decir, no, no puedo, no soy capaz,
tengo derecho de expresar y sentir mis emociones y mis sentimientos, y está bien. Ok, entonces según lo que mencionas, entonces sí estarías de acuerdo con la deconstrucción de esos conceptos, porque sería como eh, vivir más tranquilo, más cómodo contigo mismo. Sí, así es. Tenemos derecho de sentir y de expresarnos, ser libres, independientemente qué etiquetas nos marque la sociedad. Antes de ser un hombre, antes de ser una mujer, soy yo. Y considero que eso es lo que más importa. Wow. Aquí también como entra una pregunta mía, es como, bueno, en todas estas luchas siempre es como tratar de que ya la mujer, y obviamente aquí incluyendo también al hombre, deje de ser como un objeto, pero de cierta manera quisiera ver si, o quisiera entender un poco más, porque obviamente yo toda esta lucha la veo desde la perspectiva de mujer, no desde el hombre, cómo el hombre se vería también como un objeto en esta lucha que se trata de llevar o de cambiar pues estos paradigmas. Exactamente, porque de pronto uno como mujer siempre piensa que, por decirlo de alguna manera, somos víctimas de las construcciones sociales, pero entonces a veces también dejamos de lado cómo se sienten los hombres con lo que ya está establecido para ellos. Exactamente, porque es que no, históricamente se podría decir que eso lo hemos notado como esa afectación o todo lo que conlleva pues para ser mujer, pero en hombres qué. Exactamente. Y de pronto también me entra la curiosidad de que por qué los hombres no salen como a hacer esas luchas también, si no se sienten cómodos con lo que ya está establecido. Pues desde mi opinión yo diría que más que todo el pensamiento de muchos hombres que tenemos es que, ¿sabes? Que los géneros no son una barrera para nada. Lo que es interesante es que como unas personas, ya sea conyugalmente o de cualquier manera, se puedan complementar, ¿sí? O entender de que ya las mujeres no tengan limitaciones para laborar o abordar cierto tipo de campos, ¿sí? O entender como el campo de la educación, qué bacano vivir con una mujer letrada, que cada día uno le complemente muy bueno, o pues no es para desmeritar, eh, pero qué bacano es también decir que económicamente somos rentables ambas personas, hacemos un crecimiento mutuo, ¿sí o no? Y ya esa persona se siente libre sin ningún tipo de opresión porque estamos juntos, ¿sí o no? Qué bueno que lo veamos de esa manera, mirándolo desde mi perspectiva, que qué bacano saber que hay muchas mujeres empoderadas que le dan su voz y pues la mayoría de mujeres empoderadas. En mi caso yo tengo mis jefas son mujeres que son demasiado inteligentes, que yo admiro y me doy cuenta que ellas puedan como que eh, poder trabajar ese potencial, poder cada día mejorar. Qué bacano y vamos que en pro de la sociedad esto nos permite como que desde la parte investigativa a que ellas agoten ese material que tienen para dar ellas y que permitan un óptimo desarrollo de las sociedades. Ahí puede radicar esta parte. Yo pienso que no tanto es por género, yo digo que más bien seamos como que un tipo de persona, o sea, somos todos una persona que vamos con un mismo objetivo y es buscar un mejor desarrollo mutuo. Cuando hablo de mutuo, de tanto mujeres como hombres, eh, también podría ser entrar de la parte de que estamos hablando de una sola sociedad en la que todos somos partícipes. Pero qué bacano que hoy en día se mire de esa manera. Yo pienso que la liberación femenina y todo lo que repercutió en esa parte nos permite como que a llevar esa parte, a dar origen a lo que hoy en día muchas sociedades se produce el mutualismo entre los géneros, que qué emocionante saber y pensar desde esa parte. Eso más que todo una opinión personal.
No, y es gratificante ver que hoy en día hasta desde la educación se refleja que somos más mujeres las que nos encontramos en salones de clases que hombres. Eso es un gran avance realmente, porque hace 30 años era algo que todavía no se veía. Incluso hace poquito, eh, esa perspectiva de que la mujer no estaba en los salones de clase Sino que estaba debía bastante estar. marcada porque personalmente conozco un caso que una muchacha estudiaba ingeniería civil y un profesor le pues le hacía como que la vida imposible por el simple hecho de ser mujer y pensar de que ella no podría realizar esas labores. Entonces, que por ejemplo en nuestro salón de clase haya más mujeres que hombres es bastante diciente. No, y también el concepto que también he visto mucho de que los hombres, por ejemplo, no pueden estar en la cocina, porque me ha tocado escuchar esas opiniones de generaciones anteriores a las nuestras que les da o expresaban como molestia al ver un hombre en la cocina, a su hijo en la cocina, y era, pero ¿por qué? Literal, eso es como aportar al hogar. Yo siento que eso aporta al hogar, ayuda a tu pareja, a tu familia, si están ocupados, si están haciendo algo. O también porque conozco hombres que tienen como esa actividad o la llaman pues como el disfrute de ellos mismos. Exactamente, y también que antes se veía mucho que la mujer, bueno, con el, con el caso de que la economía no está tan bien, entonces a la mujer le tocó, por decir, salir a trabajar. Entonces cuando la mujer salía a trabajar y regresaba tenía que continuar con la labor de ama de casa. Entonces era como una desigualdad que se veía, que ok, sí sales a trabajar, pero tienes que volver y atender a los hijos, la casa, la comida, todo. Pues como que eh, en lo que estamos viviendo ahora, podemos decir que a favor de la igualdad de género no solo una postura moral, actualmente no estamos, sino que también podemos decir que consiste en un progreso social, económico, democrático, implica reconocer que aún existen desigualdades, pues actualmente existen, ¿sí entiendes? Sí, Pero señor. es porque nos basamos mucho en de que en algo que se llama, yo pienso que una cosa es igualdad de condiciones, otra cosa es equidad. Pues ahí entra ese 50 famoso 50 dilema, ¿sí me entiendes? Porque es que todo el mundo tiene su potencial, qué bacano que todo el mundo, ¿sí me entiendes? Hay Sí, 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 personas sí, que se sí. caracterizan mejor por ser cierto tipo de elementos, por ejemplo, hay personas que son muy tesas para la lectura, hay personas que son muy tesas para hacer obras de fuerzas, hay personas que son muy intelectuales para analizar, como lo pueden ser la mayormente las mujeres. Y qué bacano que hoy no se trate como una desigualdad de género, no, que se trate más bien hoy en día de que se trate como que las personas tengan cierto potencial que puedan dar, ¿sí me entiendes? Que tienen exactamente, una propia equidad. independientemente de que si eres hombre o mujer, tú tienes características que otros no tienen y en base a eso puedes desarrollar actividades, no porque tenga fuerza o no la tengas por el hecho de ser o no hombre. Entonces, de acuerdo a lo que dijeron los compañeros, la compañera Coraima, Yaceli y el compañero Euder y mi persona durante este podcast o este conversatorio que la verdad ha estado muy interesante, nos conlleva a que la violencia de género sigue siendo uno de los problemas más graves y persistentes de nuestra sociedad, ¿verdad? Pues refleja desigualdades históricas que limitan la dignidad y los derechos de las personas, porque actualmente, aunque tradicionalmente ha afectado con mayor intensidad a las mujeres, también se observa que los hombres pueden ser minimizados cuando se les niega la posibilidad de expresar emociones, se les exige responder a un estereotipo de género, rígidos, afectando a todos y que perpetúan una cultura de discriminación. Por ello resulta fundamental como que trabajar desde la igualdad
y la equidad más que todo, porque, ¿verdad? Y el reconocimiento o o reconociendo que cada persona, sin importar su género, merece vivir libre de violencia y con las mismas oportunidades de desarrollarse plenamente desde su ser, desde su personalidad. ¿O qué dicen ustedes? Sí, yo pienso que las luchas que se han dado a lo largo de los años, principalmente hacia la mujer, eh, han marcado un antes y un después, aunque pienso que en la actualidad todavía se viven cosas de pronto de maneras diferentes, porque todavía, o por lo menos yo a veces no me siento cómoda saliendo a la calle o en espacios donde hay muchos hombres, cosas de este estilo. Pienso que la desconstrucción de esos términos es muy importante, porque no solamente es una lucha de las mujeres, sino que también de los hombres. Pues al escuchar los comentarios de ustedes, como que tuve una perspectiva más amplia y de pronto dejar de mirar a los hombres como seres que no sienten, porque eso es lo que la sociedad como que ha marcado. Entonces sí, creo que esta conversación fue muy constructiva. Interesante, interesante, la verdad. Qué bueno poder escuchar sus opiniones, que nos dirían los demás compañeros como que para poder quitar esta sala, darle como que al cierre a este capítulo que estamos hablando sobre entre escojas y cadenas, la casa de brujas, de la casa de brujas a principios de siglos a nuestra actualidad, nuestro siglo XXI. Que también tenemos que tener en cuenta de que esta casa aún de forma no, pues de hoy en día todavía no ha acabado, que aún sigue persistiendo de diversas maneras o se sigue manifestando en otros campos, que esta lucha siempre va a continuar, pero ya no son temas de, como dice la compañera, que solo va a abarcar a mujeres, sino que también ya consideramos a los hombres. Y como hace poco he visto de algunas manifestaciones o luchas que se están presentando, ya las mujeres pues no solo lo hacen por sí mismas, sino que también están incluyendo a aquellas personas que también pertenecen a las comunidades, también se incluyen a las personas homosexuales, a los trans, aquellos que tienen una identidad o un género, por así decirlo, diferente al que ya está establecido, porque también hay que recordar que ellos también están sufriendo estas luchas, y más en este siglo donde más se ha presentado, donde más se han manifestado ellos. ¿No? ¿Qué opina nuestro compañero Eider? Listo. Bueno, entonces damos cierre a este podcast. Muy entretenido la conversación. Vimos que tocamos temas sociales que iban desde el inicio sobre los tiempos de bruja. Pudimos hablar sobre medianamente un desenlace, cómo se abordó, cómo fue la transición de esta problemática que actualmente muchas personas y hombres nos consideramos iguales, muchas mujeres y hombres nos consideramos iguales, qué pena, y que actualmente gozamos de a comparación de esos tiempos, gozamos de muchos beneficios en cuanto a temas de igualdad y equidad, ¿verdad? En cuanto a temas de derechos y en cuanto a temas de laborales, en que todos podamos, qué belleza que todo lo que estamos aquí presentes, hacemos parte de la comunidad, podemos decir de que somos personas que nos hemos desarrollado plenamente en lo que nos gusta y en lo que nos caracteriza como tanto como profesional como estudiante hacia la línea de desarrollo que nos desempeñamos. Muchas gracias, me encantó la conversación, espero poder tenerla en otro momento, un tipo de conversación con la que llevamos a cabo
Y de mi parte, un cordial abrazo, un cordial saludo. Gracias, gracias. A mí también me gustó mucho la conversación. Creo que fue muy productiva. Pudimos dar nuestros puntos de vista y aprender cosas nuevas. Y entender al otro también. Así es.